Muy buenos días. Aquí estamos antes del mediodía en Colombia, ya mediodía en el sur de América y en la tarde en Europa, pero aquí estamos con una invitada que hace tanto que quería conversar con ella, que admiro profundamente, que es un ser tan precioso. Estamos con Andreina Bolívar. Ella es una mentora, es divulgadora sobre temas del despertar de la conciencia, es mediadora de lectura, traductora de libros espirituales, canalizaciones y terapeuta en terapia de regresión y vidas pasadas. Ya nos va a contar todo lo que hace, porque ella es multifacética, con un corazón y un espíritu súper precioso. Así que aquí estamos. Bienvenida, Andreina. Un gusto inmenso tenerte aquí. Ay, Trixie, para mí era un honor recibir esta invitación y poder compartir contigo, con toda la comunidad de tu canal. Desde hace tiempo, bueno, te vengo siguiendo también, eres una inspiración y de verdad gracias por esta invitación. Un gusto inmenso, la verdad, y la verdad que te sigo también y que y me encanta toda la tarea que haces y cómo apoyas también a otros seres que están también haciendo el mismo camino del despertar, siendo instructores, ¿no? Mentores de muchos movimientos. Bueno, primero que nada, yo me enteré ahora cuando te invité, yo creí que eras colombiana y me enteré que eras venezolana viviendo en Colombia, pero bueno, eso es lo de menos. A mí lo que me encanta más que nada, no de los países, sino de las regiones, porque las regiones tienen un espíritu, ¿no? Que es el que se mezcla con nuestro ser. Eh, Contanos un poco cómo fue que llegaste hasta aquí, o sea, qué fue, cómo fue tu derrotero en la vida que te trajo a esta realidad de hoy. Wow, qué pregunta tan bonita, ¿no? Y bueno, cada camino es único, ¿cierto? Cada camino, cada quien se camina a sí mismo, como dirían unas buenas amigas. Bueno, yo encarné en Venezuela, en una familia pues convencional, católica, pero no practicante, ¿sí? De hecho, debo agradecer que mi papá era estudiante de metafísica y mi mamá siempre creyó en vida fuera de este planeta. Sin embargo, siempre era como conversaciones allí entre bromas, risas, viendo películas, la comida, ¿sí? Un ambiente muy sano, la verdad, pero por supuesto en lo que conocemos que es la llamada Matrix, ¿no? Todos tenemos para llegar aquí y para poder sobrevivir necesitamos pues ponernos ese traje de buzo de ego, como diría una buena amiga, ¿no? Un traje que te permita sumergirte a las profundidades y adaptarte entre tanto ruido, ¿no? Miedo, tantos patrones sociales, de familia, de economía, de religión, de educación, ¿no? Entonces mi infancia en realidad no fue ni traumática ni nada por el estilo, transcurrió de una manera muy tranquila. Y ya a los 18, 19 años yo decido emigrar del país, ¿sí? De hecho, emigro inicialmente a Inglaterra. Allí, nuevamente, súper sumergida en la Matrix, Trixie, con mi meta fija, a ser exitosa, a sacar el pregrado, la maestría, etcétera, los idiomas, ¿sí? Pero con un vacío muy profundo, muy profundo. De hecho, viví 7 años en Inglaterra y llegó un punto en que ya después de estudiar y trabajar decía, pero ¿y dónde está la felicidad que se me había prometido? ¿Dónde está lo que me habían dicho de que el estudiar, el graduarte, el trabajar duro, el escalar la escalera corporativa, daría todo lo que tú siempre has soñado y has querido? Y Trixie, cada vez me sentía más vacía. De hecho, un día me desperté y me miré en el espejo y no me reconocí. Estaba súper gris, no sonreía, yo soy muy sonreída, ¿no? Tú que me conoces, ¿verdad? Soy súper sonreída, no me reconocía. Así que unos días después decidí presentar mi carta de renuncia en la empresa donde estaba y me regresé para Latinoamérica. Agarré mis macundales, dejé todo lo que había construido en 7 años y regresé inicialmente para Venezuela y ya luego a Colombia, porque ya había hecho amistad con algunos colombianos estando en Inglaterra, y aquí como que me di la oportunidad de renacer. Sí, yo decía, bueno, de pronto el vacío está asociado a que estoy lejos de mis raíces, ¿no? Ahorita que estábamos hablando antes del en vivo de las raíces, ¿no? Como que uno dice, bueno, voy a ir a buscar el retorno a mi hogar, ¿no? De pronto el vacío que estoy sintiendo es el anhelo de estar con mi sangre, de estar con esta región latina, ¿sí? Pero nuevamente aquí me instalé, empecé a trabajar, me fue muy bien, otra vez a escalar la escalera corporativa, pero otra vez el vacío, Trixie.
otra vez el vacío, ¿sí? Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿en qué momento vino todo este tema espiritual y despertar? Pues mira, mi despertar, que todavía estoy despertando, Trixie, que bueno, yo soy de las que piensa que uno verdaderamente despierta es cuando desencarna, cuando ya no está en este plano, ¿sí? Porque claro, todo lo que tú puedas leer, percibir, experimentar es muy bonito, pero tú solo vas a saber la realidad cuando ya no estés en este plano limitado, ¿no? Encarnado en este cuerpito, ¿sí? En este cuerpito tropical. Bueno, el cuento es que estando aquí en Colombia, vivo una crisis muy profunda, profesional, porque nuevamente se suponía que Latinoamérica iba a llenar ese vacío y no. Y fue allí cuando la empresa que le tengo un agradecimiento profundo me dice, Andrea, ¿por qué no te vas a hacer este taller? Tú que estás como proyectándote para ser directora en esta empresa, hay un taller que te puede ayudar a convertirte en esa líder que queremos en la empresa. Y el taller se llama El Viajero Interior. Imagina, qué título tan bonito, ¿no? El Viajero Interior. Y en ese momento yo decía, no, pero si yo no necesito esas cosas, ¿no? Tú sabes, muy arrogante, muy egocéntrica, no, no, yo estoy bien, yo no necesito nada, porque esa es otra cosa. Una cosa es que tú sientas ese vacío y otra cosa es que lo manifiestes a tu entorno, a tu familia, a tus colegas. Si tú le dices a tus colegas que no eres feliz donde estás trabajando, un trabajo por el cual todo el mundo mataría por trabajar, ¿verdad? Dirían, estás loca, has perdido la cabeza, cualquiera quisiera estar en tu posición. Bueno, yo estaba calladita, calladita, en silencio, ese chakra garganta súper, súper cerrado. Pero bueno, me aventuré a ese taller, fue un fin de semana muy doloroso, porque fue a través del eneagrama de la personalidad que descubrí que todo lo que yo había construido, mi persona, mi careta, el ego que me había defendido hasta esa fecha, ¿verdad? Que había sido mi medio de supervivencia, pues era todo ilusorio, ¿sí? Era la causa de mi sufrimiento en ese momento. Y fue muy duro porque allí tomé conciencia de que lo que yo había estudiado, la profesión que había elegido, pues no me apasionaba. Y lo más duro era tener que pararme frente al espejo y sincerarme conmigo misma de que, mira, este no es tu camino. Pero ¿y entonces cuál es mi camino? ¿Sí? Entonces digamos que el primer peldaño es ese, es esa crisis que lleva como una búsqueda personal. En mi caso fue una crisis profesional. Hay muchas personas que de pronto inician este camino a través de una crisis de enfermedad, de salud, una pérdida económica, ¿sí? Una pérdida familiar a través de una muerte, etcétera. Pero mi primera crisis, porque siento que vienen muchas más, eso no para, ¿no? Mi primera crisis fue la profesional, sí, y ahí fue cuando inicié mi camino del autoconocimiento, del desarrollo personal, sin nada de estos temas, Trixie, sin nada, no tenía ni idea, quinta dimensión, ascensión planetaria, a duras penas, metafísica de Connie Méndez, porque mi papá leía los libros y me obligaba a leerlos y yo no entendía nada, yo decía, ¿qué es esto, papá, que estás leyendo? No entiendo nada, ¿no? Y bueno, ese es como que el primer paso y la razón por la cual me trajo hasta aquí, hasta Colombia en este momento. Divino, la verdad, un proceso. Bueno, es así, siempre hay que pasar, siempre se pasan por las noches oscuras del alma para poder encontrar, ¿no?, la luz nuevamente. Hay que desarmar toda esta estructura que hemos creado alrededor nuestro. Sí, yo creo que las seguimos desarmando, Trixie, las Sí, seguimos claro. desarmando. O sea, eso no para, es una labor infinita, ¿no? Sí. Y ya después, cuando me doy la oportunidad de sumergirme en lecturas, yo siempre he sido una lectora empedernida, siempre, me fascina la literatura, en mi casa siempre había libros, tuve excelentes profesores de castellano a lo largo de toda mi vida, siempre estuve en contacto con la literatura. Y en ese momento donde estaba desorientada, donde, bueno, listo, ok, no sé qué, o sea, esta profesión que elegí no es la que quiero, pero tampoco sé tampoco sé para qué estoy aquí, tampoco entiendo cuál es mi propósito, ¿sí? Continué algunos años en esa empresa, pero me sumergí en lecturas muy profundas y que me ayudaron un poquito a ver la experiencia profesional y humana desde otra perspectiva, ¿no? Entre ellos El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl, un libro que recomiendo leer antes de morir, porque de verdad que te pone la vida en perspectiva, empiezas a relativizar, ¿sí? Tu situación versus a lo que vivió Víctor Frankl en ese campo de concentración, ¿sí? Otros libros que me marcaron profundamente, El elemento de Sir Ken Robinson,
Robinson, Descubre tu elemento, ¿no? Mm. Que tu pasión pues puede cambiarlo todo. Y también un libro que me marcó profundamente, El sinsentido común de Borja Vilaseca, que explica un poquito cómo Sí. funciona toda esta dinámica, ¿no? El sistema ilusorio, el Mm. dinero, cómo está la élite. Entonces, claro, estas lecturas, lo bonito de los libros es que los libros te llevan a otros libros, ¿no? Si tú Mm. agarras un libro bien escrito Sí. por un divulgador profesional, va a tener al final una bibliografía. Entonces, esos libros me llevaron a otros libros, ¿no? Entre esos, La conspiración reptiliana de José Luis Camacho, que para mí fue un punto de inflexión, porque claro, ahí empecé a comprender que existían unos oscuritos, ¿no? Que estaban a cargo de todo esto. Pero me llevó a otra crisis, donde entonces yo empecé a culpar a esos oscuritos, o Mm. como le dice Xavier, pero los retardadores de la luz, empecé a culparlos de todo esto que me rodeaba, ¿sí? Y eso me quitó poder, porque finalmente lo que estaba diciéndole a mi realidad era que ellos eran responsables y yo no. ¿Sí? Entonces me desempoderé por completo, siempre como buscando esas teorías conspiratorias y tal, que sí me parece importante que tengamos noción, sí es importante tener noción de eso, pero tampoco enfrascarnos en eso porque si no nos quita nuestro poder creador, ¿sí? Entonces, bueno, libros que me cambiaron profundamente hasta que Trixie finalmente decidí contratar a una terapia, un coach que me ayudara un poquito a comprender y poder como que empezar a deshojar, ¿no? Quitarle las capitas a esta cebolla, ¿no? Como entender, bueno, quién era Mm. yo, cuáles eran mis habilidades, ¿sí? Yo era una persona que me guiaba mucho por el qué dirán, ¿no? Por el éxito profesional. Entonces, para mí, el renunciar a un empleo, el renunciar a una carrera, pues me causaba temor, me causaba Mm. pánico, ¿no? Y sé que muchas de las personas que de pronto consumen esta información que tú transmites, Trixie, que yo transmito, ¿verdad? También están anhelando dar ese paso, ¿no? De dejar todo, de pronto de salir del closet espiritual, estelar, ¿no? Pero hay ese miedo, ¿sí? Y eso es normal. Es Ujú. completamente normal porque hemos estado sumidos en esta programación por, bueno, no solo esta encarnación, sino por otras encarnaciones y como Sí. tú bien sabes que te estás formando en terapeuta, por traumas de vidas simultáneas, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que esa terapia me ayudó finalmente bueno, a decir, listo, me gustan los libros, me gusta comunicar. Una de las cosas que más se me daba fácil en la empresa era dictar talleres, ¿sí? Transmitir información, transmitir conocimiento. Entonces, bueno, a través de los libros y con mi compañera de vida, montamos una empresa de gestión cultural que precisamente buscaba acercar los libros a las personas a través de talleres literarios, clubes de lectura, ¿sí? Experiencias literarias, ¿sí? Entonces eso me ayudó como que a tener como dos frentes, ¿no? Estaba mi ingreso fijo y estaba la actividad que me permitía de alguna manera llenar ese vacío y prestar un servicio al otro, ¿sí? Cuando ya llega un momento en que recuerdo claramente, Trixie, yo medito caminando, me gusta mucho, pues mientras camino, como hacer mis meditaciones, invocar a mi yo superior, a mi ángel de la guarda, etcétera, ¿no? Y en una de esas sentí fue como un latido fuerte en el corazón, y una voz interna que me decía, ya, renuncia mañana, hasta aquí, hasta aquí. Mm. Y bueno, al día siguiente, efectivamente, renuncié, pero luego surgió otra crisis. Ujú. Porque, como tú verás, es que este sistema lo montaron tan bien, hay que reconocerlo. Este sistema lo montaron tan bien que para todos aquellos que deciden de pronto abandonar su empleo, ¿verdad? Te empiezan a vender la cara de la otra moneda, que es la del Ujú. emprendedor, ¿sí? Entonces, no, el marketing, que entonces tú tienes que vender a las personas indicándoles cuál es el miedo y el miedo que tú vas a sanar, ¿sí? Entonces, nuevamente, uno tiene que estar tan atento, Trixie, porque cada movimiento que uno da, siempre hay como esas conchitas de banana, ¿no? De banano, ¿no? Hay que estar súper atento porque el ego puede jugarte una mala jugada, Ujú. el sistema ahí jugando contigo quiere Ujú. tratar de traerte nuevamente, bueno, que no vas a ser empleado, pero vas a ser emprendedor, pero tienes que trabajar 24 horas al día, ya no te llega tu salario, entonces entras en estrés, ¿sí? Yo entré en una quiebra financiera después de dejar mi empleo, ¿ok? Me gasté un montón de dinero en cuanto curso había, en cuanto a cosa de marketing y tal, y solo para darme cuenta
de que lo que yo estaba haciendo en ese momento, que ahí fue donde nació la Naranja Mentora, nació como una mentoría para motivar a las personas a que renunciaran a su empleo, a que buscaran su pasión y se dedicaran a eso. Qué ignorante fui, porque todo fue desde el ego, todo fue desde mi verdad, desde lo que yo creía que todo el mundo debía hacer. Imagínate, Trixie, que hoy todo el mundo decidiera renunciar a sus empleos. ¿Qué sería del mundo? ¿Cómo estarían los servicios de internet, electricidad, luz? ¿Mm? Entonces, en mi ignorancia, lo que hice fue cambiar el ego empleada al ego emprendedora, ¿sí? Que luego vamos al ego espiritual, ¿no? Porque son muchos, son muchos los egos que uno transita, ¿no? Y cada Entonces, día más sutiles, además, ¿no? cada día más sutiles, así es, Trixie. Entonces, hermosa, debido a esa quiebra, yo decido pues irme de la ciudad, porque no me daba, económicamente no me daba, ni siquiera fue como que, ay, Andrina, te fuiste de la ciudad porque entonces la nueva humanidad es, no, 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 yo estaba requete dormida. Sí, había como que, me había levantado el velito, como que entendía que había una ilusión, entendía que el camino era hacia adentro, y en ese momento, cuando yo tuve la quiebra financiera, yo le digo a mi socia y compañera, mira, yo no voy a continuar con este tema de la gestión cultural porque hay algo que yo necesito comprender, ¿sí? Si se supone que cuando uno se dedica a su pasión, todo fluye, porque es que yo que me estoy dedicando a mi pasión no está fluyendo. Es más, me vaciaron la cuenta bancaria, o sea, ¿qué está pasando, no? Y ahí eso fue 2019, Trixie, para que veas, 2019, sin información de quinta dimensión, ni ascensión, ni nada de esto, a duras penas el ángel de la guarda y bueno, como te digo, metafísica de Connie Méndez, ¿no? Cuando llega 2019 me reencuentro con mi facilitador, con el que hice el viajero interior, Alejandro, y él también es facilitador de una escuela que se llama la Escuela de la Magia del Amor, de un filósofo colombiano que se llama Gerardo Schmerling, ¿sí? De pronto algunas personas lo han escuchado porque Borja Vilaseca dio a conocer su nombre por uno de los módulos de la escuela que se llama Aceptología, ¿sí? Pero fue muy interesante porque él me dijo, André, mira, yo voy a estar en Medellín, vente a los encuentros en la noche y bueno, te invito. Fui y fue muy interesante porque allí nos habló acerca del servicio incondicional y acerca de la función, ¿verdad? La misión y el destino que cada ser humano tiene en el momento de encarnar, ¿sí? En esta encarnación, ¿sí? El destino es todo, bueno, lo que te corresponde afrontar, ¿no? Bien sea por ley de causa y efecto, aprendizaje, sí, algunos lo llaman karma, si no quieres usar la palabra karma porque ya se acabó, no la uses, no importa, pero al final todo es producto de esos nudos energéticos, ¿no? Que se van formando en vidas simultáneas, ¿sí? Y tienes que saldar ese destino, o sea, tienes que enfrentarte a ello sí o sí. Luego está la misión, que es aquello que se te da fácil hacer, pero no necesariamente significa que tú vas a vivir de ello. ¿Ok? Y luego está la función, que es aquello que de pronto, mira, no te gusta hacer, pero estás generándole un valor, un aporte a la sociedad, ¿sí? Y estás recibiendo una remuneración a cambio, ¿ok? Una retribución. Esos tres. Entonces, ¿cuál es la idea? Que al pasar el tiempo, de la manera que tú adquieres más conciencia, el destino se diluye, ¿sí? Y tu función se convierte en tu misión. Entonces, claro, cuando este hombre me dijo esto, yo dije, ok, entonces yo renuncié así a saco de mi profesión, ¿verdad? ¿Será que había un tema de destino pendiente? Y yo, ¿sabes? Yo ahí pensando, muy mental, como que, Dios mío, ¿qué significa todo esto, no? Pero ahí me dio una pieza adicional, y es que Gerardo que canalizó esta información, y por favor, les pido que no me crean nada, todo lo que yo les comparto aquí es de mi vivencia, de mi experiencia, ¿okay? Cada quien que discierna, cada quien que contraste la información, ¿sí? No me crean nada a mí, no le crean nada a Trixie, no crean nada de los libros, ni lo que sale en YouTube, ni los divulgadores, cojan información y disciernan, contrasten. Bueno, en ese momento, él dijo algo que me llamó la atención, y es que existen unos ángeles de la ley, donde si tú a través de tu función o misión interfieres de alguna manera en la evolución o el libre albedrío de las otras personas, ¿verdad? Ellos se encargan de que tu cuenta bancaria disminuya. Y bueno, yo estaba pelando bola, estaba en ese momento ahí, y yo dije, bueno, y pregunté, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer en ese caso, no?
Y él dice, bueno, en este caso, tienes que mirar hacia atrás en retrospectiva e identificar cuál es el servicio, no la profesión, no el trabajo, no la empresa, sino el servicio que tú estabas dando que te mantenía tu cuenta bancaria llena. ¿Qué es aquello en lo que eres bueno y siempre te reportó comida? Y no necesariamente cuenta bancaria, pero siempre tenías comida, hogar, etcétera, ¿no? Entonces yo hice un análisis y dije, bueno, a mí nunca me ha ido mal con el inglés. Siempre que he tenido un rol asociado con el inglés, allí siempre he tenido que comer. Ah, bueno, me vas a preguntar, Trixie, ¿le creíste? No, no le creí. Yo lo que hice fue, bueno, así es la cosa, yo voy Pero a ven. verificar, voy a verificar. Ah, tú dices que esto de la Escuela de la Magia del Amor es una ciencia espiritual. Bueno, vamos a verificarla, ¿no? Entonces, eso fue 2019. Finales, diciembre, ¿no? Entra enero, febrero, entra marzo la pandemia, ¿sí? Y entonces, Trixie, nosotros que hacíamos actividades culturales en todos los lugares así presenciales, en librerías y demás, todo cerrado, o sea, no había ingreso monetario por ningún lado. Entonces yo le dije a mi compañera, bueno, mira, a mí me dijeron esto en esta clase de Schmelding, yo voy a buscar un trabajo que tenga que ver con el inglés, ¿sí? Un empleo. André, pero es pandemia, ¿quién te va a dar empleo? Y tal. Tranquila, algo va a salir, ¿sí? Entonces me metí, Trixie, te lo juro, me metí un día en internet, ¿verdad? Habían como roles de intérprete telefónico, ¿sí? Para trabajar desde casa en lo que llaman call center. Apliqué un lunes, el miércoles me estaban llamando y el viernes estaba firmando contrato. O sea, así de rápido fue, así de rápido fue. Me meto a ejercer ese rol de intérprete telefónico, intérprete médico, donde mi rol era básicamente, yo escuchaba a la enfermera o al médico hablarme en inglés y yo interpretaba en español para ese paciente hispanoparlante, ¿sí? ¿Qué implicaba eso? Mucha concentración, no podías modificar ninguna de las palabras, ¿sí? Todo tenía que ser fiel al idioma original, la entrega de español, inglés, español tenía que ser fiel, ¿sí? Y Trixie, di lo mejor de mí, porque esa era otra condición, que donde tú estés, donde quiera que tú estés, así no te guste tu trabajo, ¿verdad? Da siempre lo mejor de ti, porque va a llegar un momento en el que lo que tú entregas de manera incondicional excede lo que tú recibes en retribución y automáticamente allí se abre una puerta. El universo te dice, listo, ya aprendiste a dar un servicio incondicional en ese trabajo que no te gusta, en el que no es donde estás dando sanación ni holístico ni nada, pero estás allí sirviendo. Perfecto, te vamos a abrir otra oportunidad. Pero entonces, como era intérprete médico, en medio de una pandemia, que en ese momento no sabía que era pandemia, ¿sí? Yo empecé a escuchar cosas que eran incongruentes. Y ahí me empezó a entrar la duda de que, oye, ¿será que esto es un montaje? ¿Será que no nos están diciendo todo? ¿Sí? Y Trixie, recuerdo que me metí en internet y busqué, bueno, conspiración, no voy a decir el nombre, ¿verdad? De este bichito que está por aquí. Sí. Y salieron muchos artículos. Entre ellos había como un mensaje canalizado de un tal Ashtar Sheran. Ashtar Sheran, ¿quién es este man? O sea, ¿quién es este hombre, no? Me meto en Amazon porque esa es otra cosa. Mi fuente de información principal siempre es Amazon. O sea, yo puedo encontrar cositas en internet, pero si hay algo que me llama la atención, yo voy a ver en Amazon si hay una persona que ha escrito un libro sobre el tema, ¿sí? Para mí es fundamental eso porque si bien internet ha abierto las puertas del conocimiento, ahorita ser ignorante es una elección, ¿sí? Todo el mundo tiene acceso a internet. Es distinto leer algo editado profesionalmente en un libro, así tenga mentiras, no importa, a leer cualquier cosita que tú coloques allí en un muro de Facebook o lo que sea, ¿no? Porque, oye, hay un trabajo detrás, hay una investigación. Yo que estoy en el mundo de los libros, yo sé el tiempo que toma escribir un manuscrito, revisarlo, editarlo, la inversión para sacar un tiraje, luego hacer llegar eso a distribuir a librerías y demás. Es todo un trabajo. Entonces, la persona que está esforzándose en hacer eso debe ser porque tiene algo importante que decir, ¿no? Bueno, digo yo, ¿no? Ese es mi supuesto, ¿no? Bueno, el cuento es que Trixie, me meto en Amazon, veo varios libros de Asher, ninguno resonó conmigo excepto uno. Se llamaba Cooperación Intergaláctica, en inglés. Lo ¿Y descargo. el autor era Ashtar Sheran? No.
los mensajes eran de Ashtar Sheran, pero la Ah, canalizadora era Paulette Marie Raymond, una canalizadora suiza, ¿sí? ujú. Yo no tenía ni idea, yo no sabía nada. Yo leí este libro porque, no sé, como que, bueno, y este Ashtar que sabe de la conspiración de esta, vamos a ver, ¿no? Trixie, me descargué ese libro esa noche y esa misma noche me leí el libro entero, Mm, te entero. creo, yo soy capaz de hacer esas cosas también. Claro, hablaba de todo este cambio a nivel planetario, hablaba del sistema, hablaba de cómo nosotros íbamos a despertar, o sea, unas cosas que yo en mi vida de consciente de Andreina había escuchado, Mm, pero que cuando yo terminé de leer ese libro, Trixie, yo salgo a la terraza, me acuerdo perfectamente, ¿no? Y yo cierro los ojos y le digo, mira, Ashta, yo no sé quién eres tú, pero si esto es real, dime cómo puedo ayudar, cómo puedo oh, apoyar. Así, porque o sea, me movió tan profundamente el contenido de ese libro que dije, aquí hay algo, ¿no? Bueno, el cuento es que yo seguí en mi vida tranquila de intérprete con toda la locura que vivimos en ese año, ¿sí? Y un día me desperté y me dio por contactar a la canalizadora, ¿sí? Porque ese libro no estaba en español, Trixie. Y yo necesitaba era como que pasarles información a mi gente, ¿no? A mis amistades, a mi familia, ¿no? Como para hacerlos entender, ¿no? Eh, Le escribo un correo. Ella me dice, Andrea, me sorprende que me estés contactando desde Colombia. Mira, no, el libro no está en español, no tenía intenciones de traducirlo, pero ya que tú me contactas, ¿tú no te animarías a traducirlo? ¿Sí? Y yo fui completamente honesta. Mira, yo no, o sea, yo sé inglés, me gusta, pero mira, yo leo mucho, pero yo no sé nada de traducción, pero yo me animo. Y ella me dice, listo, cóbrame igual que cualquier traductor, pero eso sí, Andrea, no es un libro, son 4 libros que vas a traducir, ¿no? Entonces, claro, Trixie, ¿te acuerdas lo que te mencionaba de cuando tú das un servicio incondicional en un lugar, se abre una puerta? Bueno, como necesitaba tiempo para traducir esos libros y digamos que el intercambio que ella me proponía era bastante atractivo y superior a lo que yo estaba ganando en ese momento, ¿verdad? Eso me permitió a mí a renunciar a mi empleo como intérprete médico, ¿sí? Y dedicarme de lleno a traducir estos 4 libros, Mensajes de Rodon, de los intraterrenos, mensajes de Ashtar Sheran, mensajes de Sekhmet y mensajes de Sirio Asi. Todos son libros con información acerca de la ascensión a la quinta dimensión. Todos están publicados ya, están en Amazon, lo pueden conseguir. Eh, pero ¿qué pasó? Allí yo enloquecí haciendo esas traducciones, Trixie, porque claro, yo digo, bueno, si esto ya se va a acabar, la quinta dimensión, el dinero no importa, ¿no? Casi que vendamos todo y vayámonos todos a vivir en unas granjas, ¿no? Enloquecí por completo, enloquecí, ujú. ¿sí? De hecho, mi compañera me decía, pero André, o sea, esto está muy bien, quinta dimensión y todo, pero la quinta dimensión no va a pagar las facturas, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Perdí la cabeza y en paralelo mi compañera también perdió la cabeza, solo que a ella sí la tuve que llevar a un psiquiátrico y yo como que me estabilicé, ¿no? Se dice que fue como un síndrome de la Kundalini, posiblemente, Mm. ¿sí? Entonces, claro, eso, ¿para qué yo cuento esto? Porque sé que muchas personas que están en este camino del despertar, en esta búsqueda, muchísimos anhelan, no, que yo quiero canalizar, que yo quiero conectar con mi familia estelar, que yo quiero, y eso está muy bonito y lo puedes hacer antes de dormir en una meditación, sí, pero es que nuestra labor es convertirnos en maestros de esta materia, ¿sí? Y a veces, tanta información, tanta de Mm. esto, ¿no? De quinta dimensión, a veces hasta nos puede desviar de algo tan bonito como es sencillamente ser y estar en el puesto de trabajo o en el pueblo donde tú vives, ¿sí? Mira, Trixie, yo conozco muchas personas que no tienen ni idea de estos temas, ni siquiera saben lo que hago, ni siquiera me siguen en redes ni nada, y dan la mejor versión de sí mismos en cada momento, ¿sí? Entonces, allí les comento esto porque ahí definitivamente a mí me subió el ego espiritual en ese momento. Y ojo, en ese momento yo no hacía entrevistas, no hacía nada. O sea, eso era yo sencillamente traduciendo los libros y emocionada con toda esta información que es más emocionante, ¿no? Porque te genera euforia el pensar que todo esto que tú has vivido, pues está por terminarse, ¿no? Está como que algunos te dicen 2026, 2030, no sé de cosas, ¿no? Que ahí nuevamente no nos distraigamos, no caigamos en esa confusión de poner fechas, ¿no? Vivamos este momento, ¿sí?
Pero bueno, Trixie, el cuento es que allí en esa crisis, ¿verdad? En ese crisis, brote psicótico, llamémoslo así, me quiebro nuevamente. todo, lo que, todo lo que había generado económicamente se esfuma, ¿no? Afortunadamente mi compañera se estabiliza y muy hermoso porque para ella fue su despertar. Fíjate que mi camino fue por el tema de Mm, profesional, ¿no? El de ella fue por un tema de lo que ella más temía. Lo que yo más temía era perder mi rol como ingeniera, mi título, ¿sí? Y lo que ella más temía era perder su cabeza, perder su intelecto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nos dieron ese regalo disfrazado en pesadilla, ¿no? Como dicen por ahí, a veces los grandes regalos vienen disfrazados de pesadillas y luego mirando hacia atrás te das cuenta, wow, si eso no hubiera ocurrido, no estaría aquí en este momento. mm. Y, ay, Trixie, no sé, estoy hablando mucho, no sé si quieres No, comentar algo. maravilloso, no, maravilloso, por favor, es un placer escucharte. Bueno, tú me interrumpes cualquier cosita, ¿ok? Por supuesto. Bueno, entonces, después de que ocurre todo eso, nuevamente le digo a mi compañera, bueno, me toca emplearme otra vez porque porque necesitamos recuperarnos de este golpe, ¿no? De este golpe tan fuerte, ¿no? Sigamos con nuestros talleres literarios, culturales, tú te encargas de dirigir eso, miremos el tema de editorial, de pronto publicar libros, publicar libretas, etcétera, y yo voy a buscar un empleo. Y nuevamente, Trixie, dije, bueno, Adri me pregunta, André, ¿y tú sí vas a conseguir un empleo en una semana? Y yo dije, sí, tranquila, yo lo consigo, ¿no? Me guié otra vez por el inglés, busqué a ver qué persona necesitaba a alguien que le ofreciera asistencia virtual en inglés y Trixie a la semana ya tenía otra vez un empleo desde casa. Claro, llamativamente porque lo de la traducción de los libros también era con el inglés, ¿no? Siempre como, acá te están pidiendo por favor que compartas todos los nombres de los libros que has nombrado, Claro, claro, claro porque que se ve sí. que lo deben tener ganas de anotar. Eh, Eh, los que me cambiaron la vida o los que traduje o todos. creo que primero pidieron por los que te cambiaron la vida y ahora te están pidiendo por lo que tradujiste. Bueno, primero quiero corregirme yo misma. Los libros no te cambian la vida. Tú No, claro. eliges cambiar tu vida a raíz de una lectura que ha llegado a tus Sí, manos, ¿no? sí. El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, Encuentra tu elemento de Sir Ken Robinson, El sinsentido común de Borja Vilaseca, ¿sí? El de conspiración pues lo pueden pasar, ¿no? No hace falta. Yo creo que ya nos han dado muchísima información de eso, ¿no? Ya es tiempo de pasar de la Sí, conspiración. sí, sí, sí. Bueno, el cuento es que consigo empleo Y rapidísimo. los otros de los que Ah, te... perdón, sí, los de Paulette Marie Raymond, sí, se llama la reunificación de la población interior y la población externa, mensajes de Rodon, de Agartha, armonización de las polaridades, mensajes de Sekhmet, la deidad egipcia, cooperación intergaláctica, mensajes de Ashtar Sheran, y por último, ayuda para la ascensión a la quinta dimensión de mensajes de Sirio A. Sí, este último fue un bestseller en Alemania y es el más corto de todos y es muy bonito porque contiene píldoras, es como registros de diarios, ¿sí? Como que la canalizadora iba recibiendo información de estos tres felinos, tres sirianos, ¿sí? Y me gusta porque es una información es atemporal. De hecho, yo creo que esos libros fueron canalizados entre 2018, 2016, 2018, 2019, ¿verdad? Pero pueden ser muy vigentes hasta dentro de 20, 30, 40, 50 años y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, Trixie, entonces, bueno, empiezo nuevamente a elaborar y en ese momento a mí me dio yo cada cierto tiempo hago mi revolución solar, ¿sí? Pero con todo esto que me había ocurrido, y dije, no, aquí yo necesito como que pedir señales, ¿no? Entonces, me hice mi revolución solar, me hice una carta maya en ese momento, me hice sanación energética chamánica, me hice de todo, muchacha, de todo, porque yo decía, no, necesito salir de esta racha, ¿no? Entonces con la sanación chamánica fue muy bonito porque obviamente tenía muchísimos agujeros energéticos en mi aura, maldiciones, entidades, etcétera. Así que, bueno, a mí me funcionó, ¿sí? Si sientes el llamado de hacerte eso, yo creo que es una sanación que por lo menos una vez en la vida uno tiene que hacerse porque con tanta obsesores, con tanta ira que uno manifiesta, rencor, etcétera, bueno, eso va abriendo unos agujeros y por ahí se meten esas larvas energéticas, ¿no? Entonces eso me equilibró,
La carta maya, eso de viento lunar, no sabía qué significaba en ese momento, sí, pero me ayudó mucho a entender pues el rol de comunicación y mis retos como viento lunar, sí. La carta astrológica fue muy bonita porque, bueno, no sé si a ti te gusta la astrología, Sí, o sea, todas Trixie. esas Sí, sí, mancias me sí. parecen maravillosas. Ay, que por cierto, también me constelé, pero eso fue después de renunciar. Constelé mi relación con papá, con mamá, con el dinero, con la pareja, con el todo, con todo, que también fue muy bonito. Eso fue muy bonito porque recuerdo que a veces cuando yo estaba frente a una decisión, siempre venía o la voz de mamá y la voz de papá, pero no mi voz. Y después de constelarme, como que me paraba frente a una situación y estaba todo en silencio. Mm, Eso, o sea, para mí eso fue impactante, impactante, Trixie, que bueno, ya luego vienes a mi canal para que hablemos de constelaciones, claro. por favor, ¿ok? Sí, claro. Mira, y entonces, bueno, la carta astrológica fue muy bonito porque imagínate, mi sol está en Leo, ¿sí? Y mi ascendente en Virgo. Y imagínate, me dijeron que mi sol estaba encerrado en no sé qué casa, 5, 12, ¿no? Entonces ahí me dijeron, imagínate decirle esto a un Leo, tú viniste aquí para brillar, pero sin que nadie te vea. Y yo, ¿qué? Tú viniste aquí a brillar sin que nadie te vea. Y yo, bueno, ¿y eso qué significa, no? Bueno, eso significa que cuando tú ayudas a otros a brillar, tú brillas. Ah, ve, qué interesante, no conocía esa información, ¿no? Pero, Andreina, resulta ser que este año, en tu revolución, tú eres Leo, ascendente Leo, en este año, ¿sí? Eso fue en el 2021 o 2022, no recuerdo. No, 2021. Y digo, bueno, ¿y eso qué implica? Bueno, eso implica que tienes que mostrarte más, no sé, de pronto tú tienes redes sociales, digo, bueno, sí, tengo redes sociales, pero esas están muertas, pues yo comparto ahí libros, pero no hago nada. Bueno, pero ¿por qué no te animas de pronto a hacer programas, a invitar a gente? Y Trixie, yo esto sin saber nada, yo lo que tenía eran los libros de Ashtar y lo que había traducido, no sabía más nada, no había llegado a ti ni a ningún otro canal, ni ESME, nada, nada. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasa si no lo hago? Bueno, si no lo haces, la energía igualito te va a obligar a hacerlo. Vas a verte enfrentada a una situación donde vas a tener que hacer algo, ¿no? Para mostrarte más. Entonces yo dije, bueno, pero a quién, bueno, ¿y qué puedo compartir? Y a la gente sí le va a interesar las herramientas que me han ayudado en este camino. Y a la gente sí le va a interesar los libros que yo he leído. Bueno, vamos a darle, ¿sí? Entonces, a partir de unos meses después, eso fue en agosto de 2021, en septiembre, empiezo a compartir mi historia, empiezo a compartir, bueno, mira, esto es lo que me pasó, estos son los libros que me han ayudado, y empiezo a invitar a autores de libros que yo he leído, ¿sí? Porque yo estaba consciente de que todo lo que yo iba a compartir tenía que haber pasado por mi cuerpo, Mm, por mis filtros, ¿sí? Para mm, mantenerlo auténtico, como que, mira, esto a mí me funcionó. Y de hecho, Trixie, aprovecho, hay muchas personas que me contactan para que yo los entreviste, pero yo les digo, mira, lo que pasa es que yo solo entrevisto aquí a autores de libros que yo he leído y a terapeutas con los que yo me he hecho terapia, ¿no? O personas que yo admiro que, oye, mira, que tienen algo que decir, ¿sí? Entonces, claro, sí, sí. era como una línea muy marcada de, mira, aquí estaba yo en el hueco profundo, ¿verdad? Y bueno, seguramente volveré en algún momento, ¿no? Porque eso uno tiene que estar muy atento. Y aquí está todo lo que a mí me ha servido. Por favor, no me creas nada. Busca los libros, verifícalo, haz los talleres, ve si te sirven. Hay talleres que a mí yo he hecho que a mí no me han servido y no los comparto. Y los que sí, los comparto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, porque de pronto a otra persona le puede llegar esa información en un momento que lo necesita desesperadamente. Y así es como la naranja mentora se reactiva, ¿verdad? Pero con la sola intención de compartir las lecturas que a mí me han nutrido, porque Trixie, para mí, cada libro contiene una pieza de rompecabezas que yo estoy armando, Ujú, ¿sí? Mi rompecabezas, ¿ok? Cada quien tiene su rompecabezas. total. Entonces, claro, ¿en qué me ha ayudado la lectura y estos talleres? A discernir, ¿sí? A sentir mi cuerpo. Bueno, ¿cómo siente mi cuerpo? ¿Qué es lo que siente mi cuerpo cuando me encuentro con esta información? Cuando escucho a esta persona, ¿sí? Puedo contrastar esa información. Hay puntos en común. Y en los puntos donde difieren, ¿cómo me siento yo al respecto con eso? ¿Sí? Pero es entrar en un momento de reflexión contigo mismo
¿sí? Y lo que me gusta de la lectura es que te permite eso, como que tomar pausas. Porque claro, cuando tú estás escuchando de pronto un podcast, un video, etcétera, ¿no? Estás forzado a escuchar lo que, bueno, lo que yo estoy diciéndote ahorita, lo que Tracy te está diciendo, etcétera, ¿no? Pero en un libro, no, en un libro tú tomas pausa, ¿sí? Haces preguntas retóricas, tomas notas en los márgenes, contrastas, ¿sí? Entonces, para mí, los libros han sido fundamental en ese camino de mi despertar. Para otras personas será el silencio, para las otras personas será el deporte, la meditación, lo que sea, ¿sí? Pero para aquellos que resuenan de pronto con el contenido que yo comparto, busco es eso, a generar inquietud, que cuestionemos todo, no nos creamos nada, verifiquemos. Andreina, pero entonces el verificar es racional, ¿no? Razón es precisamente usar la racionalidad, pero con corazón, ¿sí? Entonces empecemos también a cuestionar todo lo que vemos, porque finalmente, Trixie, ¿te acuerdas que yo te dije que el empleo y el emprendimiento son dos caras de una misma moneda? Sí. Bueno, siento que también la espiritualidad y todo el tema de este mundanismo también son dos caras de una misma moneda y hay que estar muy alertas, ¿sí? Totalmente, re importante, sumamente importante. Precioso tu andar y precioso creo todo lo que estás contando porque creo que es lo que algunas personas necesitan escuchar, porque a veces nos ven acá, que de golpe uno te pasa igual que a mí, de golpe estamos acá y ni sabemos cómo llegamos, pero de golpe hay un montón de gente que te conoce y que te manda mensajes y que de alguna manera termina siendo referente de vaya a saber qué, porque en realidad no es un propósito, ¿no? Ser referente, simplemente es eso, es ofrecer el servicio máximo que podés en tu corazón para comunicar. Yo lo que hago acá en el canal es lo que hago en mi vida. Yo cuando me llega una información que me parece valiosa, se lo mando a todos mis amigos, lo publico en los grupos, porque me parece que está bueno compartir todo lo que hay bueno ¿no? para compartir. Así es, Y entonces pareciera que nosotros no vivimos ninguna situación y en realidad vivimos todas iguales, o sea, nos pasan las mismas cosas, ¿no? O sea, derrapamos horrible miles de veces, o sea, caemos en millones de situaciones difíciles, o sea, todos estamos en este proceso, o sea, ninguno está exento. Ninguno. O sea, por eso esto tan maravilloso de que por primera vez este experimento divino, galáctico, o sea, cósmico, universal, que es pasar de la mayor densidad de la materia con materia, en la materia, pasar a la maestría y pasar al siguiente nivel superior y seguir así evolucionando en la materia, es la primera vez que lo estamos experimentando. La primera vez que está saliendo bien, ¿no? Como que la vamos llevando a pesar de todo. Entonces, no sabemos ni siquiera cómo se hace del todo. No. Entonces es maravilloso lo que estás contando, porque siento que es como una fuerza para todos los que escuchan, de que nada, tenemos miles de elementos para seguir avanzando a pesar de todos los pormenores. Sí, y además, y qué bonito eso que tú mencionas, ¿no? De que perfecto, es un experimento, perfecto, hemos recibido la información, ¿verdad? La ascensión, algunos en este cuerpo, algunos en otros en no. Pero, Trixie, también preguntarnos, bueno, pero ¿y esa información para qué me sirve en este momento? ¿Qué voy a hacer yo con esa información? ¿Sí? Y algunos lo tienen muy claro y otros no. Y ahí nuevamente viene la invitación, ¿no? Oye, si hay una información que recibes y tú sientes que no te sirve en este momento de tu vida, no te angusties. No pasa nada. Enfócate en lo importante y esencial y es cuál es tu ofrenda a este mundo. ¿Qué viniste tú a entregar en esta experiencia? ¿Sí? Oye, ¿qué es lo que tienes que sanar? ¿Qué traumas tienes que sanar? ¿Sí? Y lo otro que tú mencionas, ¿no? Aquí no somos referentes de nada, o no somos referentes, o sea, no es nuestra misión. Lo que estamos haciendo es compartiendo nuestra experiencia, ¿verdad? Y alumbrando
para aquellas personas que de pronto al reconocerse o al identificarse también puedan hacer su propio camino, puedan caminarse a sí mismos, ¿sí? Y eso me trae a colación de un libro que me encanta, que no sé si lo has leído, Trixie, Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios. Ah, Este es el cuarto. Este es el amo, cuarto. amo, lo amo, lo amo. Es un Bueno, placer. en este libro es muy interesante porque la invitación que nos hace, puedes llamarlo Dios Padre, Madre, la fuente, como tú quieras, ¿no? Tuyo superior, lo que sea. La invitación que nos hace es que seas ejemplo y que con tu ejemplo ayudes a despertar a aquel que está despierto y aún no lo sabe. Repito, sé ejemplo. Con tu ejemplo, ayuda a despertar a aquellas personas que están despiertas pero que aún no lo saben, ¿sí? Y esto es importante, Trixie, porque de pronto muchas personas se agobian de que no, entonces cuánta persona dormida, cuánta inconsciencia y tal. Y bueno, y en realidad hay, bueno, hay una información muy bonita de las chicas de Origen Estelar, creo que te he hablado de ellas, ¿verdad? Que ellas hablan de, ellas tienen un libro espectacular que se llama La Raza 33, ¿sí? Que si estás en esta búsqueda, es un libro muy profundo, corto, pero muy profundo, y me encanta porque es la visión de lo estelar, pero cómo aplicarlo aquí en este mundo terrenal, ¿sí? Porque sabes que hay mucha información estelar, pero que es como ya, como por allá, pero uno dice, ok, esto está muy bonito, pero ¿qué hago yo con eso? O sea, no, esto es información que tú puedes aplicar en tu día a día, ¿sí? Que por eso es importante buscar buenos libros, ¿no? Y aprovecho esta invitación para decirle a todos los divulgadores que están allá afuera, escriban sus libros, plasmen sus ideas, porque el día de mañana, cuando de pronto se caiga Internet o YouTube decida censurar todos estos videos, su legado permanece inamovible en un escrito, en un libro. Entonces, anímense. Sí, yo sé que el tema de YouTube nos permite inmediatez, nos permite mayor expansión, pero no se olviden de plasmar libros. Miren que nosotros mismos hemos dejado este legado en nuestras encarnaciones previas, ¿sí? Toda esta información que encontramos del ocultismo, ¿verdad? De esos libros sagrados, de las tablas de esmeraldas, o sea, todos estos libros están aquí porque alguien se tomó el tiempo de plasmar esa información. Entonces, por favor, hago ese llamado. Bueno, entonces el cuento es, Trixie, que con este tema de ser ejemplo, ¿verdad? De despertar a aquellos que están despiertos y aún no lo saben, las chicas de Origen Estelar manejan una información muy interesante que tiene que ver con los 3 niveles de conciencia, ¿sí? Las semillas arcas, las conciencias experimentales y las conciencias manifestadas, ¿sí? Las semillas arcas son prácticamente humanos sin alma, con alma de información, ¿sí? Nunca van a aprender, nunca, nunca. Pero ese es su propósito, estar aquí para poder como generar esa información y poder hacer que esa alma crezca. Entonces podría decirse que ese 70% es parte de la humanidad dormida y no va a despertar. Entonces ni siquiera pierdan el tiempo en eso, ni siquiera pierdan el tiempo. Sí, ellos son los que están generando los egregores, los que están generando la realidad que la élite quiere, etcétera, ¿sí? Pero luego tenemos un 30% aquí, ¿sí? Y de ese 30%, este 20 o llámalo 27%, ¿verdad? Ese 27% son semillas, son conciencias experimentales, son conciencias que ya pasaron por la arca, que en este momento aprenden de cualquier tropezón, tienen sus aprendizajes, sí, pero tienen mucho miedo, mucho miedo. Mucho miedo a salir del closet espiritual, a salir de tal closet, mucho miedo a expresarse, mucho miedo, ¿no? Entonces, a ellos hay que de alguna manera dar luz, ¿sí? Y luego ese 3%, ¿verdad? Que queda son conciencias manifestadas, viajeros estelares, ¿sí? Conciencias que han venido a ofrendar toda su sabiduría para poder iluminar a las conciencias experimentales y a las conciencias manifestadas que se creen conciencias experimentales. ¿Sí? Entonces, concentrémonos en iluminar este grupo y al otro dejémoslo ser. Ya, no perdamos energía en eso, ¿sí? Ya, permitamos que la ley de correspondencia, la ley de causa y efecto nos permita pues atraer todas las situaciones, todos los proyectos, todas las personas que están en sintonía con nuestra vibración, ¿sí? Y estemos al servicio, ¿sí? Al servicio incondicional, pero eso sí, poniendo límites a de pronto esas semillas arcas que están en nuestra familia, que hay que quererlas incondicionalmente.
a esas conciencias experimentales, ¿sí? Y recordemos que somos conciencias manifestadas, que traemos un bagaje de sabiduría no solo de encarnaciones aquí en la Tierra, sino de otras estrellas, otros planetas, ¿sí? Pero recordemos que estamos aquí es para algo, para entregar esa sabiduría, para manifestar en esta Tierra, ¿sí? Entonces, si tienes alguna pelea con el dinero, reconcíliate con esa energía. Mira, Trixie, una cosa que sabes que yo gestiono muchas inscripciones de actividades mías de muchas personas, ¿verdad? Mi llamado es que, oye, hagan el tema de finanzas personales, o sea, un curso básico, estamos hablando de conciencia, despertar de conciencia, ¿sí? Entonces soy consciente cuando como, soy consciente cuando medito, cuando hago ejercicio, ¿por qué no eres consciente con el dinero? ¿Por qué no eres consciente cuando escribes? ¿Qué te cuesta escribir bien un post? Tú que eres divulgador, que entregas información, ¿qué te cuesta hacerlo conscientemente con tus acentos, con tu buena ortografía? Sí, entonces seamos coherentes, seamos conscientes en todas las áreas de nuestras vidas. Y es un llamado, porque en realidad nosotros estamos aquí, como se llama tu canal, Trixie, para traer el cielo a la tierra, para poder traer todas esas creaciones y manifestarlas aquí, que sí, que en este momento es dinero, que de pronto será criptomonedas, que luego será intercambio, lo que sea, no importa, pero seamos capaces de gestionarnos, ¿sí? Porque si financieramente estamos bajo estrés, y tú ya te compartí mi información, Trixie, yo estuve bajo estrés muchísimo tiempo por mis quieras financieras, ¿no? Oye, no te pongas a gastar en cursos si no tienes para comer. Entonces, primero gestiona tus finanzas personales y luego te das el gusto de participar en taller, etcétera, ¿sí? O de pronto, no sé, no hace falta que hagas ningún taller, ningún curso. Puedes hacerlo, estudiar con libros, ver videos, ¿sí? Meditar, silencio, pero no tengas miedo de que porque no estuve allí en esa clase o en ese taller y eso, o sea, no voy a ascender. No, o sea, no se trata de información, se trata de cómo tú estás aplicando todo lo que has aprendido, todo lo que has leído en tu vida diaria. No nos olvidemos de eso, aplicar, aplicar, aplicar. Sí, nos vamos a equivocar, sí, va a salir el ego, sí, nuestras emociones van a estar ahí a flote de piel, pero bueno, hay que abrazarlo, porque eso se trata esta experiencia, ¿no? De abrazar esa oscuridad y de transformarla. Así es, sí. Como digo yo siempre, es como solo podemos soltar y podemos dejar atrás aquello que aprendimos a amar, lo que amamos. Si no lo amamos y lo podemos abrazar, no hay manera de soltarlo. No tenés con qué. Así es, mi querida Trixie. Pero bueno, y el camino continúa. El Sí, camino continúa. claro, y continúa por la eternidad, digamos. Sí, Seguimos y sí. seguimos. Bueno, y contanos un poco qué es lo que haces, porque en realidad esto, ¿no? Como en todo este caminar que te trajo hasta acá, que es maravilloso, que agradezco profundamente que nos hayas contado con esa impecabilidad que tenés siempre de contar. ¿Qué es lo que haces? O sea, porque haces un montón, o sea, tenés una tienda, promovés a otras personas, te ocupás de acompañar a otras personas, eh, haces las traducciones, sos terapeuta, digamos, entonces, eh, impecable, porque yo sé, o sea, esto, ¿no? Las personas no hacen algo impecable, las personas tienen esa impecabilidad en su ser y entonces todo lo que emprenden es impecable. Porque es un estado interior más que la cosa en sí que uno hace, ¿verdad? Entonces, bueno, cuéntanos, por favor. Tan linda, Trixie. Bueno, primero, soy creadora, ¿ok? Y me gusta llamarme así una creadora consciente. Y no me ato a ningún tipo de terapia, a ningún tipo, no. Lo único constante en la vida es el cambio, ¿sí? Y entonces, desde el año pasado me comprometí a crear, ¿ok? ¿Y cómo creo? Bueno, puedo crear a través de la escritura, a través de la edición de libros y libretas, ¿sí? A través de la creación de talleres, ¿sí? Y también estoy al servicio de otros terapeutas, ¿sí? Eso surgió de manera muy espontánea. Yo no lo busqué, ¿ok? Por mi perfil de ingeniería, me gustan mucho los procesos, ¿no? Entonces, de pronto la impecabilidad viene de ahí, ¿no? De que un proceso pueda, digamos, fluir, ¿no?
tal cual como el agua fluye por el río con algunas piedras, pero que continúe, ¿no? Que continúe su curso hacia la desembocadura del mar. Bueno, de eso se trata, ¿sí? Entonces llegué a convertirme en apoyo para otros divulgadores y terapeutas. Con algunos sigo, con otros ya no. Sí, agradezco mucho los momentos que he estado con algunos específicos. Ese tiempo pasó, ¿verdad? Y eso es muy bonito, ¿no? Porque también te permite ver al ser humano que hay detrás de ese terapeuta, ¿no? Entiendes que hay una humanidad allí, entiendes que a veces el ser humano, por más que trate de ser coherente con sus palabras, con sus acciones, termina siendo incoherente, ¿no? Entonces también es muy bonito esas experiencias, ¿no? Porque también me permite preguntarme a mí, bueno, Andrina, ¿y quién quieres ser tú? ¿Cómo quieres ser tú, no? Y yo, en la medida que puedo en cada cosa, trato de ser lo más coherente posible. Seguramente fallo en algunos instantes, sí, seguramente, pero afortunadamente tengo a gente a mi alrededor que me dice, Andreina, no, mira, por ahí no, Andreina, mira, o sea, esto que hiciste, que dijiste, y eso está bien, y me gusta que haya esa honestidad, ¿no? Entonces, la creación consciente me ha permitido, ves, básicamente, pues, entregar información de libros canalizados a través de talleres, de clubes de lectura, ¿sí? Eso lo puse en pausa por un momento porque, como bien les dije, no hay que creerse todo, ¿sí? Y algunos libros que habían sido muy queridos por mí y que yo iba a hacer talleres, después me di cuenta que no, que yo ya no resonaba con eso, entonces paré. Este año creo que voy a retomar nuevamente con Ana, la abuela de Jesús, que es un libro que también me marcó profundamente. Y creo. Entonces, a través de mi tienda, pues, vendo mis productos, vendo productos conscientes de otras personas, ¿sí? Recientemente me formé como terapeuta en terapia de regresión, la formación que tú estás haciendo, Trixie, ¿no? Con el Centro Adman y con Guillermo. Jamás me planteé dedicarme a eso, jamás. ¿Ok? Eso llegó como que, bueno, era una oportunidad, quería aventurarme, había leído El Plan de tu Alma, los libros de Brian Weiss, había hecho una regresión grupal con Robert Schwartz del Plan de tu Alma, entonces yo dije, bueno, voy a ensayar a ver qué tal, y hoy en día amo profundamente ese servicio, me fascina, es sano, pero lo más importante es ver cómo las otras personas sanan después de esas terapias, ¿sí? Me preguntarás si continuaré siendo terapeuta. Mira, no lo sé, solo el tiempo lo dirá, pero lo que yo quiero continuar haciendo es creando conscientemente, ¿sí? O sea, si yo estoy aquí en esta tierra y tengo la conexión con el cielo, ¿verdad? Como yo superior, lo que sea. Entonces, oye, ¿cómo yo no voy a atraer y manifestar todo eso que sueño, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer que cambie toda esta realidad, ¿no? Que nosotros mismos podamos manifestar desde nuestro lugar. Yo renuncié a mi empleo, el último que tuve, gracias a una regresión, una terapia de regresión que tuve, porque tenía pánico de renunciar, como que decía, Dios mío, no, ok, estoy haciendo todo esto de despertar de conciencia, pero necesito pagar mis facturas, ¿no? Pero bueno, afortunadamente en una terapia de regresión, vi que en una vida previa había sido herbolaria, y había sido brutalmente asesinada y violada, y justamente el último pensamiento antes de dejar ese cuerpo era que yo no podía dedicarme a esto nuevamente. Entonces, fíjate cómo el proceso mío de sanación, de limpiarme de esas memorias celulares, de esos traumas, en esas experiencias inconclusas, me ha ayudado como a seguir este camino con firmeza, ¿sí? Y con confianza, Trixie, eso es súper importante, confiar en que nunca me va a faltar nada, confiar en que estoy en el camino indicado, ¿sí? Y fíjate que quiero confiar, no creer. Yo siento que si hay un momento clave en el que estamos viviendo ahorita es para disolver nuestras creencias. Algunos hablan de disolver el ego, otros hablan de disolver la personalidad. Yo creo que las creencias son directamente proporcionales a cualquier tipo de ego, ¿sí? Entonces, en la medida en que tú disuelves las creencias, tu personalidad sigue ahí, pero ya lo usas para el servicio, ¿sí? Y tu ego sigue allí, pero está allí para defenderte de algún incendio, de algún ataque, ¿sí? Pero las creencias hay que disolverlas. Dejemos de creer, empecemos a tener certezas, dejemos de preguntar al otro, fulanito, ¿es verdad que lo que el fulanito dijo al otro? No, el hecho de que tú mismo te preguntes, bueno, ¿qué pienso yo acerca de esto? Ya con eso estás generando, o sea, estás subiendo otro peldaño de maestría, ¿sí? Cuando no necesites ver ningún canal de YouTube, ni ver a ningún divulgador, estás por el camino que es, porque eres tú contigo. Tú te conviertes en tu propio maestro, tú te conviertes en tu propio mentor y
Y yo creo que hacia allá vamos, Trixie, hacia allá vamos y cuando todos seamos maestros, ¿verdad? Nuestros propios mentores, cuando hayamos disuelto nuestras creencias, cuando podamos trabajar en armonía con otros, entonces allí es cuando vamos a empezar a crear esas comunidades. Y ojo, puede que no sea en esta encarnación y no pasa nada, no pasa nada, no tengas miedo si no es en esta encarnación, pero si tú logras imaginártelo y vivirlo desde ahora, eso queda plasmado en el Akash. Y ya las siguientes generaciones van a poder descargar esa información. Y esas siguientes generaciones de pronto vas a ser tú, reencarnado, ¿sí? No tengamos miedo a no ascender en cuerpo, no tengamos miedo a morir, más bien tengamos miedo a no vivir en este momento, ¿sí? A hacer ofrenda, a ofrecer lo mejor que tenemos de nosotros mismos. Maravilloso, qué genialidad. Escucharte, la verdad que ha sido un regalo inmenso para el corazón. Gracias, gracias, gracias infinitas. Gracias, Trixie. Es un placer escucharte. Bueno, es lo que siento cada vez que te escucho. Y la verdad que, bueno, es lo mismo que he sentido todo este encuentro contigo, que es la verdad que maravilloso. Bueno, para los que no la conocían, ella es Andreina. Y para los que la conocían, es como, bueno, seguramente estarán sintiendo lo mismo que siento yo. Del gusto y placer de seguir escuchándole y seguir compartiendo con ella su sabiduría, su sol y su ser. Infinitas gracias, Andreina. Un gusto inmenso por este encuentro. La verdad, Gracias. hace rato que quería y bueno, sucedió. Gracias a ti, Trixie. Mira, gracias por tu labor. Tu labor es muy importante para estos tiempos. Te lo dije antes de comenzar el canal. Yo te admiro, me encanta que con tu valentía pues hayas sacado adelante tú solita, ¿no? Este canal así de la nada. Y agradecerte por permitirme compartir experiencias, ¿no? Que nuevamente, que tomen lo que resuene y lo que no, déjenlo a un lado, sí, pero hagan su camino, camínense a sí mismos. Y Trixie, espero que porfa pronto vengas a mi canal para que conversemos acerca de constelaciones familiares, que es una herramienta que de verdad también es muy necesaria en estos tiempos. Así que gracias por esta invitación y gracias a tu comunidad. Con todo gusto, gracias a todos, gracias, gracias. La verdad que mi admiración siempre va creciendo contigo cada vez que te escucho. Así que es un placer, gracias. Nos vemos la próxima, los abrazo a todos con el alma, gracias por estar ahí y nos vemos. Gracias.